Good afternoon to everyone. Welcome to this English session. Today is August the 18th, 2020. I hope that you have had an excellent weekend. Please, everyone, activate your cameras. Please activate your cameras. Vamos activando las cámaras, jóvenes. Okay. Muy bien, los demás, por favor, Rincón, Barrera, Casteblanco, Gutiérrez, María Paz tiene excusa, eso, Portilla, Duarte, vamos activando las cámaras. Okay, I am going to call the attendance list. Remember to activate your microphone, say present, and then deactivate your microphone. Barajas. Where is Barajas? Barajas isn't here. Barrera. Present. Carrillo. Present. Casteblanco. Casteblanco is here, but I don't know if he's online. Castellanos. Castellanos, where are you? No está Castellanos. Cruz. Aquí estoy, profe. Ah, ok. Cruz. Sorry. Ok. Duarte. Presente. García. García isn't here. Gutiérrez Calderón. Present. Gutiérrez Suárez. Present. Jerez. Present. Lara. Lara. Presente. Ok. Presente. Ok. El León. Presente. Lesmes. Lesmes isn't here. López. Presente. Moreno. Presente. Portilla. Present. Reina. Presente. Rincón. Presente. Rivera. Present. Serrano. Serrano isn't here. Vázquez. Vázquez isn't here. Aguilera. Vega Aguilera. Profe, que Lesmes ya entra. Listo, no hay problema. Zuleta. Zuleta isn't here. Okay. Okay, thank you very much. Now we are going to address several issues. The first one is the quiz. Some of you answered correctly the quiz. But a few students had a good grade. Sorry, I made a mistake here. Okay. I consider that most of you were wrong in the development of the quiz. But don't worry, it doesn't have a grade. It only has an okay for the assessment, assignments list. Chicos, entonces los que hicieron el quiz, pues no me acuerdo si les aparecía la nota, pero muy pocos pasaron, ese quiz, que estaba relativamente sencillo, aunque tenía unas preguntas pues que yo diseñé de tal forma que fueran confusas, ¿sí?
obviamente, para su nivel. Entonces, no se preocupen que si sacaron 2, si sacaron 1, si sacaron 3. Ustedes, yo como les dije, si pasaban el quiz, tenían solamente un OK que iba para la lista de tareas, ¿sí? Si no, pues no les iba a dar nada. Entonces, ustedes no se preocupen por eso. En el caso de esa situación, yo debo decir que quienes pasaron Gutiérrez Calderón, pasó Duarte, pasó López, Serrano, tuve un problema con Serrano, no sé si se le fue el internet, pero no tengo el resultado. Pasó Castellanos, pasó Carrillo, pasó Barrera, pasó León, Portilla, pasó Lesmes y pasó Rincón. ¿Listo? Esos estudiantes son los que pasaron y van a tener un OK de más. Ahora, por ahí me preguntan, profe, ¿y para qué sirve el OK? Resulta y sucede que mientras el profesor Daniel no me dé como las actividades que han sacado con ustedes, pues ustedes dependen la nota del tercer periodo de lo que hagan conmigo. Y en la nota de tareas saco solamente una. ¿Listo? Yo solamente saco una nota de tareas. ¿Y de dónde saco esa nota de tareas? De las actividades que vayamos haciendo. ¿Ok? Entonces, muy bien por los que pasaron. Eso significa que les va a ir bien en la evaluación de área, que también va a ser de lectura. Va a ser de full lectura, solo que va a ser muy fácil. Yo la verdad no hice la evaluación, la hizo fue el profesor Daniel. Pues entonces depende de lo que ustedes hagan con el profesor Daniel. Okay, now we're going to start the class with an explanation of the new topic that we are going to learn today. Okay, let me share the screen with you. Give me a moment. Okay, we already worked on a passive voice with the simple tenses. Now we are going to talk about the continuous passive voice. Okay, ustedes tienen aquí en la pantalla, tienen la explicación teórica. Voy a recomendarles que por favor me presten atención porque voy a tomar unos cuantos apuntes en la pantalla, así que no copien todavía, yo les voy a dar el tiempo para que copien, además de que vamos a hacer una actividad. ¿Listo? Como el tema es un poquito complejo, entonces lo voy a explicar en español para que ustedes lo tengan claro. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos lo que es el Continuous Passive Voice. Y voy a cambiar el color. Continuous Passive Voice. ¿Sí? Prácticamente se maneja de la misma forma que el Passive Voice para simples. Solo que aquí se debe tener en cuenta ¿qué cosa? La estructura de los tiempos continuos. Ustedes el año pasado vieron presente y pasado continuo. Este año debieron haber trabajado presente continuo, pasado continuo y futuro continuo. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que decir es la función de este passive voice. Es prácticamente la misma que el passive voice para simples. La diferencia recae es que se realiza en un momento específico cuando el sujeto o no existe o no es importante. O sea, estoy hablando de un proceso, ¿sí? Y un proceso que se está realizando en ese preciso momento. ¿Listo? Ya sea en pasado, ya sea en presente
y ya sea en futuro. Y la característica más importante es que, pues obviamente como se trabajó anteriormente, se usa la voz pasiva cuando el sujeto no existe y o cuando no es importante. ¿Ok? For example, the mail is being delivered by the postman. En esta oración, ¿qué tenemos? Presente continuo. ¿Listo? Y ya lo van a ver por qué. Ya van a ver por qué trabajamos en este ejemplo voz pasiva en presente continuo. Characteristics. Entonces, aquí es donde se pone fea la cosa. Porque primero tenemos que incluir dos verbos to be. ¿Listo? O sea, se pone fea la cosa porque hay que agregar dos verbos to be. El primero debe ir conjugado según el tiempo que esté la oración. Sea pasado simple, sea presente simple, pasado continuo, presente continuo, futuro continuo. ¿Cómo conjugamos el verbo to be en presente? Les pregunto. Alguien que me dé una respuesta. Is, are. Am, is, are, como está aquí. En pasado, What, were. What were. was y were. Y en futuro, Will be. Will be. exacto. Pregunto, ¿con qué sujeto se utiliza am? I. I. Is, She, He, he, she, it. it. tercera persona del singular. Y are, They, we. You. we, you, y they. Was, I. I. He, she, it. I, he, she, it. I y las terceras personas. Y were, They, we. They, we, you. exacto. You. Y el will be, pues obviamente con todas. ¿Listo? Entonces, perdón, castellano es que leí por donde no era. Entonces, hasta ahí, todo normal. Listo, ustedes tienen que conjugar el verbo to be de acuerdo al tiempo pasado, presente, futuro. Se complica la cosa porque hay que agregar otro verbo to be. Y ese verbo to be debe estar en su forma ing. ¿Listo? O sea, que ¿cuál sería la forma del verbo to be con ing? Being. Esa sería la forma. Entonces, primero, el verbo to be, o debe haber un verbo to be conjugado, ¿sí? De acuerdo al tiempo. Y la segunda, debe haber otro verbo to be, pero conjugado en tiempo continuo, ing. Profe, pero es que si en presente continuo, el que lleva el ing es el verbo principal. Sí, yo estoy de acuerdo, yo sé eso. Profe, ¿y entonces por qué no lo lleva el verbo principal? Porque el verbo principal, bueno, aquí me equivoqué. El verbo principal debe ir ¿en qué? En pasado participio. Por eso no viene el ing. Y es completamente imposible que vamos a imaginar que si yo tengo el verbo walk, ¿sí? Y el verbo walk, entonces, como es regular, el pasado participio es walked. Yo no puedo cometer la barrabasada de agregarle ing. Yo no puedo cometer esa barrabasada. ¿Listo? Entonces, el verbo principal, que es el de la acción, debe ir en su forma pasado participio. ¿Listo? Y acá tenemos en esta tabla los ejemplos. Un ejemplo, entonces, con presente continuo. Moreno, read the sentence, please. I am watching the movie. I am watching the movie. La oración está en voz activa. ¿Por qué? Porque tiene sujeto, verbo to be conjugado, verbo principal con ing y complemento. Pero entonces, ¿qué pasa cuando
Lo cambio a voz pasiva. Listo. Primero que todo, pues el sujeto pasa al lugar del objeto y viceversa. ¿Eso qué hace? Eso causa que se transforme el verbo to be y se conjugue de otra forma. Y además de eso, toca agregar el verbo to be, otro verbo to be con ing y el verbo en pasado participio. Reina, léame el ejemplo. Read the example in passive voice. ¿A dónde, profe? Here. The movie is being watched by me. The movie is being watched by me. Ok, muy bien. Rincón, read the example of active voice in past continuous. She was designing a poster. She was designing a poster. Aquí también pasa lo mismo. Está en voz activa porque sujeto, verbo to be en pasado, el verbo principal en ing, complemento. Y se hace el mismo procedimiento. El objeto pasa al lugar del sujeto, el sujeto pasa al lugar del objeto y además de que el verbo to be queda en pasado, queda quietico, porque estamos hablando en pasado, tenemos que agregar otro verbo to be. Y como si fuera poco, el verbo debe quedar en pasado participio. ¿Listo? Que design es un verbo regular, por lo tanto queda designed. De esa forma, ¿cómo queda la oración, señorita Duarte? Aquí, Duarte. Léame la oración. Listo, como Duarte no quiere, entonces León, ¿cómo queda la oración? A poster was being designed by her. A poster was being designed by her. Y ahí ya queda en su voz pasiva. ¡Ay, que en futuro! Entonces, tenemos la voz activa en futuro. Barrera, read the active voice in future continuous. Léame el ejemplo. ¿El passive voice o el active voice? Active voice. My son will be playing the trumpet. Ok, my son will be playing the trumpet. Entonces está en futuro continuo, en la voz activa. ¿Por qué? Porque tenemos sujeto, tenemos el auxiliar will, tenemos el verbo to be en su forma original, el verbo ing y el complemento. Pero entonces, ¿qué pasa cuando lo ponemos en voz pasiva? Pues se pone todo al revés. El objeto pasa al lugar del sujeto, viceversa con el sujeto. El will be se deja quieto. El will be se deja quieto. Y además de eso, agregamos otro verbo to be, pero ahí lo conjugamos con el ing. Y el verbo principal queda en pasado participio. De esa forma, ¿cómo quedaría, señor Carrillo? Read the passive voice form. The trumpet will be being played by my son. Ok, thank you. ¿Listo? ¿Es más complejo la voz pasiva en tiempos continuos? Sí, es más complejo. Pero si ustedes se dan cuenta, el orden de la voz pasiva es prácticamente el mismo. Entonces yo les puedo poner 25 ejercicios, oraciones donde me transforme voz activa de voz pasiva y les ponga futuro y es prácticamente poner la misma vaina, ¿sí? Poner las mismas cosas. El verbo to be conjugado, el verbo to be con ing, el verbo principal con pasado participio. Es prácticamente el mismo procedimiento. Y por eso yo sintetizo esas estructuras en este párrafo que yo tengo aquí. Porque en afirmativas y negativas es la misma cosa en pasado, en presente y en futuro. Continuo, claro. Es la misma vaina. In affirmative,
Acuérdense que como en voz pasiva el primero es el objeto, entonces eso es lo que debe ir primero. The object, luego viene el verbo to be conjugado, o sea, en esta cosa que está aquí atrás. Luego viene el verbo to be con ing. No me vayan a cometer la barrabasada de que como entonces en pasado es was, entonces yo le voy a poner was ing. O como el presente, entonces yo tengo el sujeto she y entonces como el verbo to be de she en presente es is, entonces yo le voy a agregar el ing. No me cometan esas embarradas porque te terminan tirando el taller. ¿Listo? El verbo to be en continuo siempre va a ser being, ¿ok? No la vayan a embarrar. Entonces en afirmativas yo me quedé en objeto, verbo to be conjugado, el verbo to be con ing, el verbo en pasado participio, ojo, la tercera columna de la lista, y acuérdense que es opcional el doer. ¿Qué es el doer? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién hace la acción? ¿Quién hace la acción? O sea, es el que en voz activa es el sujeto. Solo que aquí lo llamo el doer, que es el que hace la acción. Y como está entre paréntesis, eso significa que debe ser opcional. ¿Ok? O sea, si está, ya es decisión de ustedes si lo quieren poner o no. ¿Sí? Y pues como ya saben, debe venir la preposición by. Y de aquí para este lado, puro complemento. ¿Listo? Gutiérrez María Paz, read the example for affirmative sentences. The cell phone is being checked by the technician right now. Okay, Gutiérrez, what is the object? Gutiérrez Calderón, what is the object? The technician? No, the cell phone. Miren. Lo que primero debe ser el objeto es el que está de primeras en voz pasiva. ¿Listo? Entonces, tengo esta oración y el objeto de la oración es the cell phone. ¿Cuál es el verbo to be conjugado? Les pregunto a ustedes y espero que me respondan. En la oración, ¿cuál es el verbo to be conjugado? Por ejemplo, Reina, ¿cuál es el verbo to be conjugado en ese ejemplo? Checked. No, porque estoy preguntando el verbo to be. Miren, en la oración, the cell phone is being checked by the technician right now. El verbo to be conjugado es este. Voy a hacerlo más fácil. Voy a hacerlo más fácil para que ustedes me puedan entender. El objeto lo voy a subrayar con negro, ¿sí? Que el objeto en esta oración sería the cell phone. ¿Listo? El verbo to be conjugado lo voy a resaltar con rojo, que sería is, porque está en presente continuo. Este verbo to be con ing lo voy a subrayar con azul. ¿Cuál es el verbo en pasado participio? Checked. Checked. Entonces ese lo voy a marcar con azul. Checked. Aquí existe el doer. Les pregunto, ¿está el doer? By the technician. By the technician. Entonces ese lo voy a marcar con morado. Muy bien. Y el complemento de complement. What is the complement? Right now. Right now. Y ese lo voy a marcar con naranja. ¿Listo? En negativo es el mismo orden. En negativo es el mismo orden.
solo que viene el not después del verbo to be conjugado. Entonces, nosotros tenemos the object, que lo voy a marcar en negro. The verb to be conjugated, que lo voy a marcar en rojo. El not, la negación, que lo voy a marcar en azul clarito. El verbo to be con ing, que lo voy a marcar de azul. El verbo en participio, que lo voy a marcar con verde. El doer, que lo voy a marcar con morado. Y el complemento, o sea, el resto de la oración, que lo voy a marcar con naranja. The example, the TV wasn't being watched. ¿Qué elementos ven ustedes que hagan parte de la estructura? Les quiero preguntar y por favor me participan, porque eso también es nota. Profe, ahí no sería isn't en vez de wasn't. Acuérdense que yo estoy mezclando los tres tiempos, porque es prácticamente Ok. lo mismo. Entonces, ¿qué elementos encuentran ustedes en la oración que hagan parte de la estructura? El El verbo verbo- to be el verbo. en ing. El verbo to be con ing. Entonces, ese viene acá. ¿Qué otro elemento encuentran? El verbo en participio. El verbo en participio, objeto. que es watched. El objeto, que El objeto. es to be. ¿Y El qué verbo nos to be. queda? El verbo to be normal. El verbo to be conjugado, que en pasado... El verbo to be conjugado. ¿Listo? Normal. Ahora, el by doer, esta cosita que está en morado, lo que yo les dije es opcional, por eso acá no está, ¿sí? Y el complemento, pues si no hay complemento, pues tampoco es, o sea, no es que sea obligatorio poner un complemento, ¿sí? Entonces, es opcional. Si cuando ustedes van a hacer un ejercicio, por ejemplo, de organizar oraciones o de completar o de transformar de voz pasiva a activa, pues si no hay complemento o si no hay el doer, pues no es necesario que ustedes se lo inventen. Ustedes juegan con los elementos que les da el ejercicio, ¿sí? Entonces, no es que sea obligatorio que el complemento, que el doer, no es opcional mientras en un ejercicio sí esté presente. Si no está presente, pues no es necesario que se lo invente. Ok, aquí la pregunta es donde nos dividimos. Porque existe la forma obviamente normal de la pregunta, ¿sí? Y existe la pregunta para exclusivamente futuro continuo. O sea, para presente continuo y para pasado continuo es esta. Que primero viene el verbo to be conjugado, perdón, eso lo voy a poner en rojo. Luego viene el object, acá se me olvidó poner el más. Luego viene el verbo to be con ing. Luego viene el verbo en pasado participio. Luego viene el by doer. Y por último viene el complemento, que por supuesto es opcional. Ok, we have the sentence. Tenemos la oración. Is the teacher being accused of sexual harassment? ¿Qué elementos encuentran ahí que hagan parte de esta estructura? El mark question. ¿El qué? El mark question. Seguro que yo les expliqué así cuando estaban en séptimo, seguro que se decía O question mark. question mark, sí, eso es algo completamente evidente. Pero ¿qué elementos, qué otros elementos ven Be que hagan conjugated. parte de la estructura y que esté reflejado en el ejemplo? El verbo Be ing. conjugated. El By verbo con doer. con ing. Listo, muy bien. Por ahí me decía Moreno, el verbo con conjugado. The object. The object. What is the object?
The teacher. The teacher, muy bien. ¿Cuál sería el verbo en participio? Accused. 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 Recuerden que accused es verbo regular. Y el baidor. El by doer no by- existe. No hay el- by doer. Porque acá no está presente. Acuérdense que les dije que ese doer, que es el que hace la acción, es opcional. Entonces, ¿el resto qué sería? complemento. Complemento. Ahora ustedes me dirían, profe, pero entonces, y específicamente en este ejercicio, o en este ejemplo, profe, entonces, si no existe el doer en el ejemplo, ¿cómo sería la voz pasiva, la voz activa de esa pregunta? Entonces, la voz activa sería someone, porque no sabemos quién es, ¿sí? Is accusing the teacher of sexual harassment. O sea, acá la palabra teacher, de teacher, no es quien hace la acción, es el objeto de la oración. Nadie les dijo que entonces por ser el objeto solamente cosas o animales. No, también son personas, pueden ser personas, porque es el que recibe la acción. ¿Listo? Solo que como tenemos la frase is the teacher being accused of sexual harassment, nosotros no sabemos con certeza quién es ese someone. No sabemos quién es. Si aquí hubiera un by doer, fácilmente sí podemos poner quién lo hizo, pero como no está el doer, pues simplemente nosotros no sabemos. ¿Ok? Entonces, partiendo de esto, yo afirmo que esta estructura va solamente para presente continuo en pasiva, por supuesto, y pasado continuo en voz pasiva. Ahora ustedes miran, profe, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pasado y el presente y el futuro en voz pasiva en relación con las preguntas? Fácil, que cuando trabajamos la voz pasiva en futuro continuo, tenemos que separar el verbo to be del will. Bueno, acá el verbo to be pues no queda, ya está conjugado. ¿Listo? Entonces sería primero el will, luego viene el objeto, luego viene el verbo to be porque ya está conjugado, luego el otro verbo to be. ¿Sí es lo complejo que es esta vaina? En preguntas primero viene el will, luego viene el objeto, luego viene el verbo to be original o digamos que así como está, así como lo ven en el tablero. Y al ladito del be viene el verbo to be con ing. Luego de eso viene el verbo en participio, el verbo principal, por supuesto. Luego de eso viene el by doer. Y por último, el complemento. For example, will this product be being made by this machine? ¿Qué elementos, chicos, o no, jóvenes, perdón, qué elementos encuentran ustedes de esta estructura reflejados en el ejemplo? Will, be, Ok, el will. ¿Qué otro ejemplo o qué otro elemento? the verb to be, El verbo to be original porque esa es la conjugación en futuro. ¿Qué otro elemento ven ahí? past participle, El past participle de made. Recuerden que ese proviene del verbo make y el verbo make es irregular tipo 2. ¿Ok? Make, made, made. ¿Qué otros elementos? Por ejemplo,
Carrillo, ¿qué otro elemento ve en ese ejemplo que esté reflejado? el being, El being, el verbo to be con el ing. Luego queda el objeto, these products. ¿Y esto qué sería? ¿Esto qué el vendría a dollar, ser? El dollar. Muy bien. Quedaría siendo el dollar. O sea, ¿qué nos faltaría ahí? ¿Qué nos falta? el question mark, No, ahí está el question mark. Lo que no tiene el ejemplo es el complemento. Como yo les dije, el complemento si está, trabajenlo. Si no está, pues no lo trabajen porque no se lo van a inventar. Entonces, chicos, yo sé perfectamente que esto es verdad. ¿Sí? Inclusive a mí me tocó estudiarlo. Entonces, yo ni siquiera sé qué horas son. Entonces vamos a ir a la pausa activa y luego vamos a copiar la teoría y haremos unos cuantos ejercicios. ¿Listo? Entonces, chicos, voy a desactivar la pantalla. Luego podremos copiar la teoría. Ustedes no se preocupen. Pueden desactivar cámaras, micrófonos y nos vemos ahorita a la 1:05, por favor. Gracias. Entonces, Profe, o sea que serían 18 o cómo. exacto. Retomo la explicación porque se me había olvidado grabar. Copian todo, ¿sí? Y entonces van a hacer oraciones. En presente continuo en pasiva, 2, 2 y 2. En pasado continuo pasiva, 2, 2 y 2. En futuro continuo en pasiva, 2, 2 y 2. Lo que me deben enviar es todo el contenido teórico y los ejercicios. Esto da un total de ¿cuánto? De 18. Está sencillo, está fácil. ¿Listo? Me lo pueden enviar por correo, pueden enviar por WhatsApp. Y esto, por supuesto, en el cuaderno. ¿Ok? Si tienen alguna duda o de pronto cuando ustedes vayan escribiendo la teoría o al hacer una oración, tienen alguna duda, me la formulan a través del chat. ¿Listo? Yo con mucho gusto les colaboro. Porque en este momento acabo de cancelar los micrófonos. ¿Hasta qué hora? Lo que queda de la clase, por favor. Lo que queda de la clase. Para que ustedes no se ocupen por la tarde, que después digan, no, es que el profesor de inglés dejó tarea para por la... No. Esto lo hacemos en clase. Tienen 40 minutos para realizarlo. Y está sencillo porque simplemente es seguir patrones. Seguir patrones de estructura y verás que va a resultar muy, muy, muy fácil.
Me preguntan que si tiene que ser en presente, pasado y futuro. Sí, hermano, sí, tiene que ser 6 en presente continuo. Ojo que estamos trabajando continuo. 6 en pasado continuo y 6 en futuro continuo. Y obviamente en voz pasiva, para ver cómo ustedes arman esas oraciones en voz pasiva. Jóvenes, porfa, las cámaras. Tengo más de medio curso sin cámara. Por ejemplo, no sé si Rivera está ahí. No sé si Jerez está ahí. Listo, Carrillo, no hay ningún problema. No hay ningún problema.
Recuerden, deben enviar la teoría y los ejercicios. Si me envían solamente los ejercicios o solamente la teoría, quedará como trabajo incompleto y no será validado para la lista de actividades. Campesino, me pregunta Castellanos. Campesino, y lo voy a poner en el tablero, is peasant. Así se escribe campesino. Ok, voy a verificar asistencia. García está ahí. Are you here, García? No veo a García. No sé ni siquiera si está ahí frente al computador. Ok, García. Jerez, are you here? Okay. Rivera, are you here? Are you online? Because I can't see you. Okay, Rivera. Zuleta, where is Zuleta? I can't see Zuleta. Zuleta isn't here, so he's absent.
Vasquez and Vega. They aren't here, so they are also absent. Oh, damn it. Damn it. 1, 2, 3. Okay, Leon, me estás escribiendo. You were writing me on my WhatsApp, so don't worry, there is no problem.
Ok, entonces, me preguntan, ¿solo pasiva? Sí, solamente quiero que ustedes sigan la estructura que está en la pantalla para que me hagan las oraciones en voz pasiva. ¿Listo? Es lo que yo necesito. Jerez, si quieres, pues aprovecha que está en virtualidad, pues sácale un pantallazo antes de que se acabe la clase. Cuando termine la clase, puedes terminar y yo te recibo. No hay ningún problema. Ya envió el trabajo al señor Castellanos, como se puede ver en la pantalla. Ok, todavía no se me vaya porque les voy a dar una información. No se me vayan a ir todavía. Meh. Ok, entonces chicos, ya para terminar, entonces pueden terminar la actividad, pueden terminar el trabajo de hoy con confianza, con calma, tranquilos. Apenas se termine de procesar la clase, yo la subo a YouTube, ¿listo? En caso de que alguien necesite adelantarse. También pues aprovechen, tomen pantallas en caso de que no hayan terminado la actividad o no hayan terminado de copiar lo que está en el tablero, ¿listo? Entonces háganle jóvenes, tranquilos, sin ningún problema. Termínenlo entonces en la casa, termínenlo después de clase, ¿ok? Mañana, for tomorrow, mañana vamos a hacer una actividad larga de gramática y vamos paso por paso. Primero presente simple, presente continuo, luego pasado continuo y luego futuro continuo en voz pasiva. Okay? So I continue waiting for your activities. Don't worry, take it easy. And that's it. Thank you very much for your attention. See you tomorrow. Por favor, mañana 6 en punto. ¿Ok? Yo sé que es berraco levantarse temprano, pero queramos o no, nos toca cumplir un horario, ¿ok? Entonces, por favor, mañana todos a las 6 de la mañana, ¿ok? So,
Thank you very much. See you tomorrow. Goodbye.